Buenos días, bendiciones para todos en el nombre de Jesucristo. Soy Pastora María Guerrero y el título de la enseñanza de hoy es Transformación, cuarta parte. Y esto es el segundo viaje misionero de Pablo. Continuamos con la serie acerca de la conversión de Pablo. Pero antes de entrar de lleno en la enseñanza de hoy, les quiero dar un versículo para el día de hoy. En Jonás, capítulo 2, versículo 7, dice: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Así es todos los días de nuestra vida. Oremos al Señor cuando tengamos alguna tribulación, algo, y llegará hasta su trono. Amén. Ahora entramos al estudio. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Esto está en Hechos 15, versículos 36 al 41. Y dice así en el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, se separó de ellos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Aquí hubo una separación, un desacuerdo entre Bernabé y Pablo, porque Pablo no estaba de acuerdo en que se llevara al que se separó, o sea, no continuó la obra. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando que a las iglesias que se habían plantado allí. Ahora, en Hechos 16, versículos 1, empezamos. Después Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó, por causa de que los judíos tenían esa ley que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, o sea, el padre de Timoteo. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba cada día su número, cuestión que es preciosa porque fue un momento hermoso de los viajes misioneros de Pablo, de plantar iglesias por todas las ciudades. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Esto quiere decir la orden del Señor. Necesitamos obedecerla. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra de Dios en Asia. No fueron allá. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Por eso decimos, y la Biblia dice, que hay que caminar en el Espíritu, no por vista, sino en el Espíritu.
y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto en visión de noche. Pablo lo recibió, el mensaje. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia. Todas estas ciudades, todos estos lugares donde Pablo iba predicando la palabra de Dios y abriendo iglesias, entonces ahí en la provincia de Macedonia estuvieron varios días, y un día de reposo, tomaron un día de reposo para descansar. Él llevó a Timoteo, estamos con Timoteo, fue con él, fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres. Las mujeres son parte importante del Evangelio, que se habían reunido ahí. Entonces una mujer, esto es muy importante, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, escuchando, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Hay que estar atenta a la palabra de Dios, y ella estaba atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fue una invitación especial. Ella vendía esa tela preciosa, eso es lo que quiere decir púrpura, que es morado y es un fino lino, y era muy cara, valía mucho dinero, y ella la vendía. Así es, púrpura, y era color como rubí y morado. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. O sea, esta muchacha cobraba por adivinar la suerte. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese mismo momento salió, en aquella misma hora, de la muchacha el espíritu de adivinación. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. O sea, los estaban acusando de que estaban alborotando al pueblo, y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. En aquellos tiempos había persecución, igual que mucho hay ahora, igualmente. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándole la ropa. Pablo sufrió mucho por el nombre de Jesucristo. Rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies
el concepto. Pero a medianoche, esto es muy importante en esta enseñanza, a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de pronto un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. He ahí el milagro de Dios, que Él está en toda situación, en todas partes. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido y era su responsabilidad. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y, sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es una pregunta que nosotros necesitamos hacernos. ¿Qué debo hacer, Señor, para ser salvos? Usted, nosotros y todos los que no son creyentes, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Eso es todo. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los magistrados mandaron que lo sacaran al saber de todo esto del terremoto y que la cárcel se abrió, que lo sacaran. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Esa es la política, no que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles tuvieron miedo porque entonces se dieron cuenta que ellos eran romanos y que estaban predicando la palabra de Dios. Entonces, saliendo de la cárcel, fueron a casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Este es el segundo viaje misionero de Pablo, que lo llevó de regreso a Asia Menor, a Europa, a las ciudades de Filipo, Tesalónica, Berea, Atenas y Corintios. Y el evangelio se extendió. Pablo entró en contacto con las autoridades y filósofos griegos. Para concluir, le digo, si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, hoy puedes hacerlo. Hoy es el día de recibir a Jesucristo. En Filipenses capítulo 1, versículos 4 al 6, dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos nosotros, por nuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias a Dios. Por otros es importante orar por otros en nuestras oraciones. Gracias. Amén.